Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí y por aportar a lo que nos convoca, el saber sobre el psicoanálisis. Aquellos que estamos comprometidos con esta labor, estamos aquí contentos por tenerles presentes. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que se ha trabajado en el cártel. El cártel es un grupo de personas que se reúnen con una pregunta que insiste en cada uno. Y la pregunta con la que yo me he reunido un año con mis compañeros de cártel ha sido esta: ¿qué lugar ocupa la palabra en lo actual? Es evidente que las condiciones en las que nos comunicamos y moldeamos los lazos con los otros a través del lenguaje ha atravesado una dramática metamorfosis en el escenario de lo actual. La simplicidad y fluidez de los medios tecnológicos nos ha sorprendido por su acelerado desarrollo y quizá todavía no comprendemos de qué manera nos concierne. Todos los días se intercambia un capital inimaginable de información. En el plato de un mundo globalizado hay mensajes capaces de franquear las fronteras que se han desdibujado en lo concerniente a conectividad. Pero, ¿existe un lenguaje particular que nace en la modernidad? ¿A qué dirección apunta el discurso de la época? ¿Qué creemos que se espera de nosotros cuando fantaseamos sobre ser parte de un universal que demanda integración? Y sobre todo, ¿cuál es el lugar de la palabra en aquello que llamamos lo actual? Por una parte, aquí intento elaborar una breve reflexión sobre la transición en el uso de los canales de interacción humana para pensar en las nuevas formas de vida, pero especialmente en los nuevos modos de goce a los que cada sujeto se encuentra anclado. Se nos plantea oportuno discutir la construcción discursiva que impera en lo que se haya podido entender como los ideales de la sociedad contemporánea. Desde la mirada del psicoanálisis, los seres hablantes, que somos, los que parloteamos, los que poseemos un inconsciente, constitutivamente nos preguntamos: ¿qué es lo que se espera de mí? Esta es la incógnita que se repite, que insiste, un enigma que esperamos que alguien resuelva, el otro. Cabe plantearnos entonces la interrogante sobre la figura del otro, pues al estar constituidos en el campo del otro, llegamos a otorgarle demasiado poder. El lugar del otro, en breves rasgos, sería el lugar de quien sabe sobre nosotros. Podría en esta línea ser útil pensar en el gobierno de los macrodatos en lo actual. Existe la posibilidad de que ese lugar del otro pueda calzar muy bien para explicar la manera en la que cada vez, de forma más asidua, un sistema algorítmico pronostica sobre nuestras preferencias. Yuval Harari, él es un filósofo, falleció hace poco, pero un filósofo dedicado, que ha dedicado su vida a la filosofía y, no al psicoanálisis, pero a plantearse preguntas sobre lo actual. Acertadamente para mí, apunta a que nuestra forma de comprender el mundo cambiará radicalmente cuando cedamos a la inteligencia artificial el poder de tomar decisiones por nosotros. Nos plantea como prueba que si bien ahora confiamos en plataformas como Netflix para asegurarnos de entretenimiento al momento de optar por una película, con seguridad podremos ir confiando en una inteligencia en apariencia más precisa que la nuestra, que tiene todas las ventajas para ir ganando terreno. Quizá pronto la consideremos la indicada, por ejemplo, para asignarnos una carrera, un trabajo e incluso la persona con quien sería más idóneo compartir la vida. Y en fin, hacerse cargo de esas complicadas decisiones
que ya no despertarán la angustia que actualmente lo supone. El otro de los macrodatos sabrá elegir sobre mí, incluso mejor que yo, y mis conflictuados sentimientos. Pero esta realidad se vino gestando en décadas pasadas, a decir de Sigmund Bauman, es un sociólogo, no sabe tanto de psicoanálisis, pero es un sociólogo formado. Bueno, él nos plantea, cuando se abrió paso a un lenguaje que exponía públicamente la privacidad de los sentimientos humanos en un escenario donde lo íntimo se fue tornando público, nuestras vidas fueron siendo susceptibles a ser comparadas con las de los demás. Y las soluciones de unos pasaron a ser las soluciones para muchos, las soluciones para todos, o al menos en teoría. La influencia de las nuevas formas de comunicación, desde la ahora rudimentaria televisión, que ha pasado un poco a lo vetusto, hasta los avanzados sistemas de intercambio masivo de información instantánea, nos crearon la ilusión de que vivimos en enormes comunidades que comparten alegrías y fatalidades. La experiencia de los demás se puede vivir como la propia y además en tiempo real, pero se desestimó la sombra de la soledad en la que nos íbamos adentrando. Bauman dirá, sabiamente para mí, una sociedad de individuos unidos solamente por su propio aislamiento. Ante una realidad donde la información está por todas partes, donde todo, ¿cómo hacer? Es la pregunta que hacemos, bueno, yo también la he hecho mucho, no sé ustedes, pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo lidiar con, cómo les digo, cómo tratar a mi hijo? Hallamos miles de respuestas de expertos e incluso encontramos ya en el horizonte la perspectiva de la inteligencia artificial. Quizás sea sensato repensar el lugar del saber y de la responsabilidad. ¿Quién ocupa el lugar de enseñar? Está ocupando el lugar del otro. Cuando el otro es quien enseña, es quien sabe sobre mí. Hoy podríamos decir que es también el lugar de los manuales que nos señalan cómo saber hacer. Y esto lo plantea Miller en Todo el mundo es loco, que bueno, es uno de los textos que estamos trabajando en los seminarios del espacio. Muchos sujetos se encuentran tan desprovistos de toda afirmación propia que buscan incansablemente ponerse a merced de los dictámenes de un manual. Bueno, el manual de cómo hacer dictamina mejor sobre mí que mis propias decisiones. Y bueno, sí, a veces sí. Posiblemente lo más complicado de creer es que todavía confiemos en la libertad, en el obrar y el decidir. La nube sabe mucho sobre todo lo que le preguntamos. Posiblemente en lugar de ese todo puede abrumar y terminar creándonos falsas esperanzas. En nuestros días es difícil aceptar que algunas cosas pueden marchar mal cuando se propaga el convencimiento de que todo debe tener una solución pronta e ideal, que todo está en el marco de lo alcanzable. Pero como Freud lo señala con un poco de verosimilitud en el malestar de la cultura, solo quienes estamos atravesados por nuestra humanidad sabemos que la promesa de estar colmados de regocijo total es una quimera. Si acaso intentamos crear alguna alternativa viable, probablemente esta incluya defender el lugar de la palabra. El psicoanálisis desde su nacimiento ha buscado salvaguardar el valor de la palabra y ha respaldado a quienes luchan por hacerse responsables de su decir. Ha respaldado la posición del analizante, bueno, de quien va a presentarse a su analista con un malestar, con un saber no sabido sobre su inconsciencia. Y el analizante fundamentalmente habla, y no solo eso, sino que pone en juego su presencia. Es así que poco a poco se las ingenia para dejar de negar su malestar.
Sin embargo, la experiencia de la palabra ha ido perdiendo terreno. El discurso del mercado, de acuerdo con Gustavo de Sal, que se lo ha mencionado mucho hoy, insiste en hacernos pensar que un avance en las telecomunicaciones y el manejo de datos necesariamente implica un progreso en todos los campos y que de alguna forma nos veremos preservados del dolor. Las experiencias humanas en algún punto se transformaron en datos. Cada proceso documentable se cuantificó, aunque no sabemos cómo exactamente sucedió. En ese transitar, la subjetividad también se vio tocada. Es así que la palabra que narraba un saber sobre el sufrimiento se relegó a la cifra de cuántos son los que afirman sufrir. Y se espera que ese saber de datos también halle la respuesta al malestar individual a modo de una fórmula colectiva. En este punto, la psicología quedó encallada en medio de la necesidad de inmediatez que demandaba la aparición de una nueva era de nuevas terapias. Y no se dio cuenta de que la estructura misma de los lazos ya había permutado. Gran parte de la obra de Gustavo de Sal apela a la lucidez crítica para observar el curso de las transformaciones del lenguaje. Él nos señala, por ejemplo, cómo la voz ha sido sustituida paulatinamente por el influjo del texto cuando se trata de comunicarnos. Prácticamente todo asunto puede tramitarse a nivel de textear. Podemos enamorarnos, dice él, crear vínculos, mantenerlos y hasta disolverlos, todo a través de prácticos e instantáneos mensajes. Pero quizá aceleración no implique profundidad. Es posible que se pierda mucho en esas palabras que no llegan a su destino y que omiten los matices que nos ofrece la voz y la presencia. Los dispositivos móviles actualmente han llegado a encarnar la mirada omnipresente de eso que todo lo capta y que todo lo mira. Me hace pensar en el ojo, el ojo del gran hermano, me hace pensar en la omnipresencia de aquello que todo lo ve, que todo lo captura. La duda sobre si los gadgets nos espían está constantemente presente. Por un lado está su naturaleza extraordinaria, que nos facilita conectarnos. Por otro, no comprendemos qué tanto se inmiscuyen en nuestra vida o qué tanto son capaces de vigilarnos e incluso cómo influyen en nuestras decisiones. El psicoanálisis tiene el crédito de no cerrar los ojos ante esta realidad. Un espionaje omnipresente nos ubica en la región de la psicosis, pero concretamente en el campo de la paranoia. Alguien me observa, ¿no? Alguien me mira constantemente. Bueno, ¿quién es? Mi teléfono. Mi teléfono soy yo. Es un injerto sobre mí, pero que todavía es un planteamiento que no nos lo hacemos por lo acelerado en la forma en la que he llegado. Pero es importante empezar a hacer. Bueno, en las últimas semanas me parece que algunos regentes de la inteligencia artificial están alertando sobre los perjuicios que conlleva y nos están pidiendo que hagamos un par, bueno, no nosotros, sino los que lo manejan. Elon Musk, me parece que es uno, y hay otro que no me acuerdo el nombre, pero están pidiendo que ralenticemos la implementación de la inteligencia artificial. Sus razones deben tener y nosotros también deberíamos cuestionarnos sobre esas razones. Bueno, la paranoia es el lugar, el destino, cuando nos sentimos observados todo el tiempo. El otro sabe tanto y domina tan vastos espacios que se convierte en la figura de un perseguidor. Si partimos de la ya enrevesada naturaleza del lenguaje, que para el psicoanálisis, más que comunicar, abre las puertas al malentendido, nos concierne a pensar en las nuevas formas de conectar y de buscar reconocimiento basado en medidas cada vez menos precisas como el like. Y bueno,
como lo que comentaba Pablo, ¿no? Instagram y todas las medidas de reconocimiento del otro, que se figura por excelencia más bajo la luz de la cifra y no de la palabra. ¿Cuántos likes tengo más allá de la palabra? Es una figura cuantificable. Somos seres del número actualmente. En general, podemos decir que estamos ante un otro cada vez más indeterminado. No sabemos dónde está, pero sabemos que nos mira. No sabemos dónde nos mira, pero sabemos que nos recomienda sugerencias y que lo que hablé hoy en la mañana me lo recomienda en la noche. En intervalos más cortos que esos. En la modernidad hallamos por todas partes un mandato de imposible fallar y cuando no lo alcanzamos, cuando fallamos en algo, nos sometemos a su desprecio. Sin embargo, estas desmesuradas exigencias de totalidad tal vez puedan verse atemperadas cuando la palabra recobra su potencia, cuando se le permite emerger desde la subjetividad particular de cada sujeto. Y se pone en juego la verdad sobre el saber inconsciente que nos habita. Ese saber inconsciente sí que no se puede cuantificar. Lo hay solamente de uno en uno, de sesión en sesión. De hecho, cada sesión es una reinvención, es una sesión nueva que se relanza. El psicoanálisis es una cuestión de novedad, que se lanza cada día, que se lanza en cada sesión, que se lanza en cada palabra del analista y del analizante. Bueno, el psicoanálisis es el único que escapa a esa dimensión de la cifra. Hay 500.000 depresivos. El psicoanálisis sabe que la depresión se narra de uno en uno, no se narra a miles. Y cada depresivo en apariencia sabe hablar sobre sus síntomas de una manera particular. Y sí, estamos dispuestos a decidir y por eso estamos convocados aquí, para defender el psicoanálisis, no solamente desde una postura del saber y desde una postura clínica, sino, bueno, ya es una postura emergente y es una postura que debería llegar a ser política, puesto que el psicoanálisis no tiene cabida en la intervención en lo actual. No entiendo todavía por qué no tiene cabida. Y porque otras intervenciones tan espontáneas, se puede decir, tienen cabida y tienen aceptación en lo actual. Cuando los psicoanalistas se forman durante toda su vida y no son reconocidos como lo deberían ser. Y sí, estamos dispuestos a decir que ese lugar que llega a albergar nuestro inconsciente y que nos permite salir de la cifra y de ser un número más, el 520 depresivo, el psicoanálisis nos saca de ese número y nos permite ser alguien particular, con sus propias experiencias y con una historia irrepetible. Y por eso el psicoanálisis nos escucha de otra manera. El psicoanálisis es el único capaz de albergar nuestro inconsciente. Y bueno, ese es el aporte de la experiencia analítica. Por eso estamos aquí, por eso estamos defendiendo el psicoanálisis y por eso esperamos que en Cuenca se difunda. Porque vemos la realidad de lo que se hace con el sufrimiento de las personas. Y bueno, pues nada, cuestionarnos sobre la figura del otro. Muchas gracias.